En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Te adoramos, Jesús, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias por tu inmenso amor. Te damos gracias por invitarnos a compartir este tiempo de formación, de estudio, de reflexión, un tiempo donde quieres invitarnos más y más a enamorarnos del santo sacramento de la Eucaristía. Sabemos, Jesús, que esto solo es posible si tu Espíritu nos asiste, si es tu gracia, si es tu amor el que se nos manifiesta, porque la Eucaristía es un misterio tan grande que solo tu presencia y solo la acción de tu Santo Espíritu puede conducirnos a una auténtica comprensión. Por eso te pedimos, Jesús, que derrames el Paráclito, como lo prometiste a tu iglesia naciente, como lo prometes una y otra vez, como lo haces sin medida, cada vez que lo pedimos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre su celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y a ti, querida Madre, Madre de la Eucaristía, Mujer Eucarística, tú que nos enseñas el verdadero modo de acercarnos a Jesús, de poder amarlo, servirlo, conocerlo, imitarlo. Quédate junto a nosotros, Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, pero muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva segunda edición del curso La Eucaristía, Vida de la Iglesia. Con muchos ya nos conocemos de otras oportunidades anteriores de formación, pero bueno, me presento, soy el padre Leandro Bonín, soy entrerriano de la Arquidiócesis de Paraná, sacerdote desde hace ya 17 años, muy pronto cumpliré 18 años como sacerdote, si Dios quiere, y bueno, por gracia de Dios a lo largo de todos estos años, si algo me ha regalado Jesús es recibir como un regalo, como una gracia inmerecida, un gran amor por la Santísima Eucaristía, el testimonio de sacerdotes que han amado la Eucaristía, que la han celebrado siempre con mucho fervor, con mucha devoción, y también la oportunidad linda que tuve en algunas etapas de mi ministerio de dedicarme a la enseñanza de la liturgia, de esta disciplina, esta área de la teología. Así que, bueno, siempre he tenido como un gran deseo de dar a conocer esta riqueza hermosa que tiene nuestra iglesia, tan importante para vivir en plenitud como discípulos de Cristo. Y bueno, este curso, como ustedes saben, va a tener 8 encuentros. Vamos a compartir los 5 primeros, quizás 5 y medio, recorriendo fundamentalmente las páginas del Catecismo de la Iglesia Católica, aunque yéndonos, por supuesto, también a otras fuentes, otros recursos. Y en los últimos 3 encuentros vamos a abordar también la dimensión más bien celebrativa, es decir, cómo celebrar la Eucaristía,
Por lo tanto, los 5 primeros encuentros tendrán que ver más bien con la historia, el fundamento bíblico, tradición y la teología del sacramento de la Eucaristía. Y en cambio los 3 siguientes encuentros, los 3 últimos, sobre todo con la adecuada, con la correcta, con la verdadera manera de celebrar la Sagrada Eucaristía. Bueno, durante los encuentros vamos a tener un corte en la mitad para interactuar entre aquellos que lo puedan hacer en vivo y recordemos que voy a proponerles algunos encuentros en contraturno, es decir, por la noche, para todos aquellos que tengan dudas, consultas, comentarios y que tal vez van a seguir el curso a través de las grabaciones porque no pueden estar a las 3 de la tarde de Argentina. ¿Sí? Pero va a haber 2 bloques siempre, unos 50 minutos de exposición, una pausita y luego continuamos con la exposición y al final también otro espacio para interactuar en los lunes de 3 a 5 de la tarde. Y durante el tiempo de exposición, normalmente vamos a tener los micrófonos inhabilitados, sobre todo para que salga bien prolijita la exposición, porque a veces accidentalmente se encienden los micrófonos, o también para aquellos que después los quieran ver grabados, siempre es mucho más prolijo tenerlo de corrido, pero luego por supuesto lo voy a habilitar para que podamos interactuar. Así que bueno, vamos a comenzar ya con la presentación de la placa inicial de este curso, la Eucaristía, vida de la Iglesia. Y he elegido este título al igual que lo hice en la primera edición del curso, porque realmente cuando nosotros nos adentramos en este misterio y sobre todo pudiendo entender lo que es la Iglesia, el misterio de la Iglesia a la luz de la fe, nos damos cuenta de que si hay un corazón, si hay un centro vital, es la Sagrada Eucaristía. Que sin la Eucaristía, la Iglesia no solamente no puede cumplir su misión, sino que carece de sentido, desaparece ella misma. Tomad, este es mi cuerpo, y los trigales se estremecieron en clamor de harina. Aquí la vida empieza, aquí termina, un tiempo de relámpagos mortales. Bebed, esta es mi sangre, y los carrales, enardecidas por tu voz divina, te ofrecieron su gracia diamantina con un rumor de besos y cristales. Tomad, comed, es Dios que ha descendido en silencio de amor sin que se sienta, y en un beso de pan se nos esconde. Dios alimento para ser comido por una humanidad que vive hambrienta, pero que busca el pan no sabe dónde. De algún modo vamos a ir teniendo presente a lo largo de los encuentros algunas expresiones artísticas, siempre insuficientes. Este misterio es tan, pero tan grande que no bastarían ni los poetas más talentosos, ni todo el arte de la historia de la humanidad para poder expresar el asombro y la gratitud que nosotros debiéramos tener siempre ante el Dios que se hace carne y que luego entrega esa carne en la Eucaristía. Pero me quedaba sobre todo este último verso de este soneto, esta humanidad que vive hambrienta y busca el pan no sabe dónde. Y es Dios mismo que se le da como alimento oculto bajo las especies del pan y del vino en la Sagrada Eucaristía. ¿Y qué es lo que vamos a pedirle al Señor a lo largo de este curso? Poder hacerlo con una actitud de asombro, asombro agradecido. Para algunos de ustedes quizás muchas de las cosas que escuchen serán como repetidas, quizás algunos de ustedes son catequistas, son evangelizadores, dan charlas sobre la Eucaristía. A mí, por supuesto, me ocurre que tal vez por momentos me puede venir la tentación de decir, esto ya lo sé, esto ya lo estudié, esta yo incluso lo enseñé. Y sin embargo, tenemos que entrar como si fuéramos niños pequeños. Me encantaría y tendría una gran alegría si para cada uno de ustedes este curso significa un volver a revivir la Eucaristía como si fuera la primera vez. Recuerden, seguramente han escuchado a los sacerdotes, muchas veces se nos aconseja, celebra tu misa como si fuera tu primera misa, como si fuera tu última misa, como si fuera tu única misa. Y al pensar cómo introducir también este primer encuentro, me venía a la mente un texto precioso del padre José Luis Martín Descalzo. Él escribía hace ya unos años: tengo 54 años y hace ahora 46 desde la mañana en que, por vez primera, yo recibí tu cuerpo. ¿Dónde queda el niño que yo era? ¿Qué se hizo de aquellos labios míos de chiquillo que temblando se abrieron para tomar tu cuerpo? Bueno, no sé cómo habrá sido la experiencia de tu primera comunión, pero se ve que la experiencia del padre Martín Descalzo, cuando era un niño, había sido muy, pero muy intensa, muy pura, muy inocente.
Fíjense cómo continúa su meditación preciosa. Vestíamos de blanco, lo recuerdo, vestíamos de sueños y de gozo, inaugurábamos el continente de tu amor. Por vez primera pisábamos conscientes la tierra firme de tu santa iglesia. Tú entrabas en nosotros, poseías aquellas almas limpias e inocentes que te juraban un amor eterno y con ingenua lengua te decían, no pecaremos nunca. ¿Dónde quedan hoy tales promesas? ¿Qué se hizo de aquel vestido blanco y de aquella alma blanca? ¿Dónde enterraron al niño que fuimos en el día de la primera comunión? Hoy vuelvo hasta tus plantas con el alma cansada, mas con el mismo hambre de aquel día. Ya no me atrevo a prometerte nada, pero sí a decirte que te sigo hambreando. Repetiré más fuerte que nunca el no soy digno, mas te diré también que no he hallado en el mundo otro alimento igual que el de aquella mañana. Y te diré que vengo, que hoy venimos muchos a mendigar tu cuerpo, porque tu pan sostiene lo mejor de mi alma, porque tu pan construye la más intensa de las fraternidades que quedan en la tierra, porque tú eres la fuerza que levanta mi vida e ilumina mi muerte, porque tú eres lo único que no me falló nunca. ¿Sabrás resucitar dentro de mí aquel niño? Tú eres experto en resurrecciones. Tú tienes que saber borrarme mis arrugas, esas 100.000 arrugas que el tiempo y el pecado hicieron en mi alma. Déjame que hoy comulgue como si fuera el mismo niño de 8 años que te juró aquel día una amistad eterna. Déjame que hoy reciba, ya que no con idéntica pureza, con la misma pasión que entonces tuve, mi segunda primera comunión. Bueno, espero que a ustedes también les produzca la misma emoción que a mí. Estos días pasados preparaba a los chicos de la catequesis parroquial para su primera comunión y les compartí una foto del día en que tomé, en que recibí a Jesús por primera vez. Fue providencialmente un 28 de octubre de 1989, perdón, el día en que cumplía mis 10 años. O sea que Jesús quiso regalarme también la gracia de vivir mi primera comunión el día de mi cumpleaños. Y bueno, tal vez no fue con esa pureza, con esa intensidad de José Luis Martín Descalzo, pero ¿cuántos de nosotros con el paso de la vida quizás sentimos que la vejez del corazón nos ha ganado el alma? Y es la Eucaristía capaz de resucitarnos, es la Eucaristía capaz de rejuvenecernos, de que volvamos a ser niños, de que volvamos a sentir un anhelo puro de estar unidos a Jesús para siempre. Y sobre todo, no dejar de hambrearlo, esa especie de neologismo que utilizaba el padre José Luis Martín Descalzo. Me encantaría que el curso también te deje mucho más todavía hambre de Eucaristía, deseos de comulgar todos los días. ¿Por qué comulgar solo el domingo si puedo hacerlo más seguido o si puedo hacerlo diariamente? ¿Qué otros alimentos estoy buscando para saciar mi alma que no sean el auténtico pan de vida? Y permítanme luego de esta introducción tal vez más espiritual, decirles por qué yo considero que en este tiempo preciso, en este septiembre, octubre, noviembre de 2023, es importante que nosotros reflexionemos sobre la Eucaristía. ¿No hay otros temas más urgentes? ¿No parece que hay otros temas que están como más de moda, que tienen más que ver con lo que está viviendo la sociedad y la cultura de hoy? Yo considero que justamente es hoy cuando más necesitamos centrarnos en la Eucaristía, porque la Eucaristía, al contener todo el bien espiritual de la Iglesia, como nos va a decir el Magisterio, nos permite ir al corazón de la esencia del cristianismo. Voy a dar 5 motivos. Estos son reflexiones mías, no los tomé de otro autor y podríamos quizá agregar más, pero a mí me han parecido enormemente relevantes. La primera es porque la Eucaristía, en ella, encontramos el propium cristiano. ¿Qué quiere decir el propium cristiano? Aquello que es esencial, aquello que nos identifica, lo que es irrenunciable, lo que nos hace ser quienes somos. En la Eucaristía están sintetizados todos los dogmas que constituyen el núcleo de nuestra fe, esa fe por la cual tantos millones a lo largo de la historia derramaron su sangre. Porque la Eucaristía supone que nosotros creemos en un Dios creador del cielo y de la tierra, un Dios que pudo hacer surgir el cosmos de la nada,
Un Dios que es capaz de tocar y de transformar la carne, de tocar y transformar la historia y al mismo hombre. También creer en la Eucaristía y profesar la fe en ella es asumir que nosotros estamos también en la historia bajo el yugo del pecado, que ha ocurrido una desobediencia cuando nuestros primeros padres no confiaron en Dios y tomaron del fruto allí en el paraíso terrenal del árbol del conocimiento del bien y del mal. Que existe el pecado, está presente en cada celebración eucarística y que nosotros necesitamos un redentor. Somos una humanidad herida, una humanidad caída, necesitamos ser rescatados y restaurados y eso no lo podemos hacer por nosotros mismos. Pero gracias a Dios, su misericordia es más grande que nuestro pecado. Y Él ha venido a rescatarnos, ha venido a buscarnos, ha pagado el gran precio de su sangre. Pero también celebrar la Eucaristía es confesar el misterio de la encarnación. Y solo nosotros, los cristianos, afirmamos, creemos, confesamos con todas nuestras fuerzas que el Verbo se hizo carne, que Dios se hizo hombre, que lo eterno entró en la historia. Confesamos que el Hijo de Dios se hizo Hijo de María, asumió su carne en su seno virginal. Y también afirmamos y celebramos como lo esencial de nuestra fe el misterio pascual. ¿Qué es el misterio pascual? La muerte, la pasión, muerte, el descenso a los infiernos, la resurrección y la ascensión gloriosa de Jesús a la espera de su segunda venida. Confesamos que el momento culminante de la historia es el momento en el cual el Hijo de Dios derramó su sangre por amor, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y somos salvados por la entrega pascual de Cristo. También celebrar la Eucaristía es confesar que existe una única iglesia fundada por Jesús, una iglesia que no es simplemente una asociación humana, sino que es su cuerpo y su esposa, el pueblo de Dios que a lo largo del desierto de la historia necesita ser alimentado con el maná, con el pan vivo bajado del cielo. Finalmente, hablar de Eucaristía es hablar de escatología, es hablar de un final de la historia que se realizará y que se va vislumbrando poco a poco cada vez que celebramos este sacramento. Hoy que, y esto lo digo también con mucho respeto, parece que muchos reniegan de la esencia del cristianismo, parece incluso que algunos proponen una suerte de religión universal, vaciada de contenidos específicamente cristianos, una especie de fraternidad universal sin Dios. Celebrar la Eucaristía significa decir, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creemos en la Encarnación, creemos en la Pascua, creemos en la Iglesia, creemos en el juicio, creemos en la segunda venida gloriosa. La Eucaristía es entonces, y se toca con el argumento anterior, el antídoto contra las fuerzas disolventes presentes en nuestra cultura. En este tiempo que algunos llaman posmodernidad, que otros incluso más negativamente quizás llaman la era del vacío, que ha dado lugar a una sociedad líquida, donde ya no hay contornos, donde la verdad está distorsionada o totalmente difuminada, donde incluso se reniega de la creación, donde se dice que ser persona humana es ser una libertad absoluta entre dos nadas, o una vida ligada y solamente posible, entendida como un absurdo, que solamente se puede afrontar desde la angustia. La Eucaristía dice, el cuerpo y la materia son buenas. Tan bueno es el cuerpo que la salvación pasa por el cuerpo. La redención pasa por la carne de Cristo y por nuestra carne tocada y transformada en la Eucaristía. Nos dice también la Eucaristía que la vida tiene un sentido y que el dolor tiene un propósito, que el cuerpo nos ha sido dado para entregarlo por amor y que el dolor aceptado y asumido desde Dios puede tener un significado redentor. Y por ende, celebrar la Eucaristía, creer en la Eucaristía, supone que la verdad puede ser conocida, que no son solo una suma de opiniones que nos rodean, una suerte de arenas movedizas en la cual nada estable encontramos. Hay palabras en las cuales nosotros podemos confiar,
palabras de las cuales nunca podemos dudar. Aunque fallan los sentidos, la vista, el gusto, el tacto, el oído escucha y confía y cree y se entrega y adora. Y la Eucaristía también nos recuerda, frente a la mentalidad narcisista que tantas veces nos rodea, o pelagiana, según la cual yo no necesito de nadie, yo me salvo solo, yo me realizo a mí mismo, la Eucaristía nos recuerda que lo mejor de nuestra vida consiste en donarnos y que al mismo tiempo necesitamos que otro sea quien nos lleve a nuestra propia plenitud. En la Eucaristía recordamos que Dios es al mismo tiempo trascendente e inmanente. Es inmenso y se hace pequeño. Es digno de ser adorado y exaltado, y es también un Dios amante enloquecido de amor. Frente a las nuevas religiosidades sin Dios, hace poquito terminábamos un curso sobre la nueva era que es un movimiento sincrético donde subyace un panteísmo difuso, según el cual no existe un Dios personal. A lo sumo hay una energía cósmica de la cual yo mismo soy parte. No hay distinción entre Dios y yo. La Eucaristía es el antídoto contra esa falsa ilusión de ser yo mismo mi propio Dios. Pero ese Dios no es un Dios distante, es un Dios que ama con locura, un Dios que se quiere entregar, un Dios que se quiere unir a mí, un Dios que cuando yo me postro ante Él, Él me levanta por encima de todo, un Dios que me regala su propia vida divina y su propia eternidad. También me parece muy importante que hablemos de la Eucaristía, que meditemos, que adoremos la Eucaristía, que aprendamos más sobre ella, porque ella nos revela el verdadero rostro de la Iglesia de Jesús y su misión en el mundo, un misterio sobrenatural que excede lo meramente sociológico. La Iglesia no es una ONG, repite tantas veces el Santo Padre Francisco. La Iglesia no está en el mundo solo para proponer justicia o solidaridad o mera fraternidad humana. La Iglesia es la presencia de Cristo en el mundo, prolongación de su encarnación, prolongación de su Pascua, anticipo de la vida futura. La Iglesia es vida divina que se ofrece y se derrama. La Iglesia existe en la tierra, esto lo decía Benedicto XVI con muchísima profundidad, sobre todo para adorar, para dar culto. En una magnífica homilía a monjes contemplativos les decía: ustedes nos recuerdan a todos los cristianos que la primera misión de la Iglesia en el mundo es el lugar del culto verdadero. La Iglesia existe para recordarle a todos los hombres que el hombre ha sido creado para la alabanza y para la adoración. Por eso celebramos, nos alegramos, nos conmueve que vayan creciendo, que sigan difundiéndose en el mundo, en Argentina y en tantos otros países, las capillas de adoración perpetua, y que en muchos lugares también la Eucaristía sea adorada y sea celebrada dignamente, porque allí tocamos el misterio íntimo de lo que somos como iglesia. Y finalmente, en un mundo sin esperanza, en un mundo cansado, envejecido, donde el temor crece, donde está todavía latente, no ya la Guerra Fría, sino el riesgo muy pero muy real de una tercera guerra mundial, de una guerra que podría tener una consecuencia de destrucción incalculable, un mundo donde parece que los liderazgos se han evaporado, donde parece que ya no podemos confiar en ninguna fuerza ni en ninguna ideología, donde estamos cansados de promesas que no se cumplen. La Eucaristía es el lugar donde renace la esperanza. Toda ella tiene un movimiento hacia lo eterno, hacia un futuro glorioso. Toda la Eucaristía está contenida en ese grito Maranatá que resuena al final de la consagración. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Maranatá, ven Señor Jesús. Y pone la historia del mundo, la historia de la iglesia y tu propia historia en tensión hacia su realización futura. Por eso, y por muchas razones más, decimos, sí, la Eucaristía, también hoy la Eucaristía, todavía la Eucaristía, parafraseando un libro de von Balthasar. ¿Por qué todavía cristianismo? Nosotros decimos, ¿por qué todavía la Eucaristía? Porque la necesitamos, porque ella nos conduce al núcleo de nuestro ser cristiano. Y vamos a tomar como punto de referencia el Catecismo de la Iglesia Católica.
Decía Juan Pablo II cuando lo publica y lo presenta, que el catecismo es una exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica, comprobada o iluminada por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Yo lo considero un instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial y una regla segura para la enseñanza de la fe. Les contaba en una charla que di hace poquito que también el Señor me regaló desde muy pequeño conocer el catecismo. Lo tenía en mi casa ya que mi mamá era catequista y participaba de algunos encuentros y cursos de formación. Y luego teniendo apenas 14 años, tuve la posibilidad en un grupo de jóvenes, cada sábado por la noche, recibir la explicación de los puntos del catecismo por parte del párroco de nuestro pequeño pueblo Primero de Mayo. Y en el seminario de Paraná donde nos formamos, era como el eje vertebrador de la enseñanza de todas las materias teológicas. ¿Por qué el catecismo es tan valioso? Porque recordemos que, así como en el Concilio de Trento, allá por el siglo XVI, también los padres del concilio le habían pedido al Papa que publicara un catecismo, luego que se conoció como el Catecismo Mayor del Concilio de Trento. También luego del Concilio Vaticano II, que finalizó en 1965, hubo un sínodo de los obispos, 20 años después, en 1985, y los obispos reunidos en sínodo le dijeron: Santo Padre, qué bueno que pueda haber un catecismo, porque hay muchas dudas, mucha confusión, porque la doctrina cristiana está como dispersa en demasiados documentos distintos. Necesitamos encontrar un punto de referencia seguro, desde el cual elaborar luego los catecismos locales y desde el cual guiar la enseñanza de la fe. Y el proceso de redacción del catecismo fue un proceso muy pero muy rico. Hubo una comisión designada por el Santo Padre, presidida por el cardenal Ratzinger en aquel entonces. Formó parte de ella el obispo de Paraná, Monseñor Estanislao Esteban Karlik, que se reunía, que deliberaba, que iba armando a través de artículos, dándole forma, pero que enviaba a todos los obispos del mundo lo que iban redactando, y los obispos del mundo leían y entregaban y enviaban nuevamente a la Santa Sede sus aportes, sus consideraciones, sus comentarios, sus precisiones, tal vez algo que consideraban que podía decirse de otro modo. Y así, en este ir y venir desde el corazón del cristianismo, en la Santa Sede, hacia el último rincón donde había un obispo en comunión con el Santo Padre, se fue elaborando el catecismo. Pero otras dos riquezas que tiene este texto, que a mí me parece sumamente valioso, es que por un lado, no solamente nos da acceso a la tradición católica de Occidente, o lo que llamamos más bien del rito latino, y tenemos todos los teólogos que han marcado nuestra tradición litúrgica y teológica, sino también nos da acceso a los padres orientales y también a muchos textos de la liturgia oriental. Esto que Juan Pablo II llamaba en otro documento la iglesia que respira con los dos pulmones, Oriente y Occidente. Y finalmente, un último punto que me parece valiosísimo del catecismo es la enorme cantidad de citas que contiene de los santos, no solamente de los padres de la iglesia, de los 7 primeros siglos, sino también de santos a lo largo de toda la historia, prácticamente hasta el siglo XX. Lo llama el catecismo la teología vivida de los santos. Es que Dios no se revela en primer lugar a los eruditos, sino que dice también el mismo Jesús en el Evangelio: te doy gracias, te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y las has revelado a los pequeños y a los simples. Sí, Padre, porque así lo has querido. Son los santos los que muchas veces han llegado más rápido y con más seguridad al conocimiento más certero de la fe. El catecismo está plenamente impregnado de esta teología vivida de los santos. Vamos a tomar entonces para el desarrollo el Catecismo de la Iglesia Católica. Solo que también en este primer encuentro voy a mencionar una serie de documentos eclesiales que es necesario considerar si queremos tener una visión aún más panorámica. ¿Cómo se divide el Catecismo de la Iglesia Católica? En 4 partes. La primera es lo que creemos, es un comentario primero a lo que implica la revelación y el acto de fe, y luego los artículos del credo, desarrollados magistralmente. Después, lo que celebramos, hay una primera parte introductoria donde se describe qué es la liturgia en general, y dentro de la liturgia hay un desarrollo bastante exhaustivo de los 7 sacramentos y uno un poquito más breve también de los sacramentales
y demás. La tercera parte del catecismo contiene el desarrollo de lo que estamos llamados a vivir y luego de una moral fundamental, es decir, los fundamentos del obrar cristiano, la antropología y consideraciones generales sobre el pecado, sobre la gracia, sobre el obrar moral, sobre la conciencia, se detiene en explicar los 10 mandamientos con las virtudes que les son necesarias para poder vivirlos en plenitud. Y finalmente la cuarta parte, nuestra relación con Dios a través de la oración. Luego de una introducción preciosa sobre la oración en la tradición de la Iglesia, se detiene en un comentario muy pero muy hermoso sobre el Padre Nuestro, citando al gran San Cipriano de Cartago y a muchos otros santos y padres de la Iglesia que lo han enriquecido con sus propias reflexiones. Por supuesto entonces que nuestro curso está tomado de los puntos que forman parte de la segunda parte del catecismo, lo que celebramos, la liturgia, la celebración del misterio cristiano. Vamos a definir entonces, primero desde lo más general a lo más particular, qué es la liturgia. Aquí estamos tomando como base lo que dice el catecismo, citando la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium. Esta SC, esta sigla, se refiere a Sacrosanctum Concilium. Es el primer texto emanado por el Concilio Vaticano II. Ya nos vamos a detener un poquito a explicar en qué consistió. ¿Cómo se define la liturgia? Se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que mediante signos sensibles se significa y se realiza, según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre y así el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público integral. Por ello, toda celebración litúrgica, como obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no le iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Bueno, alguien podrá pensar, y yo coincido con aquel que piense de este modo, no es tan fácil. La definición que da el concilio es como poco compleja, oraciones largas, muchos elementos. La vamos a tratar de desglosar. Entonces, ¿qué es la liturgia? En la liturgia nosotros vamos a reconocer algo que se ve, o mejor aún, que se percibe con los sentidos, porque no solamente interviene lo visible, sino también en la liturgia escuchamos, en la liturgia tocamos, incluso en la liturgia olemos, gustamos, pensemos en el incienso, en las flores, pensemos en las palabras que por supuesto se captan a través de los oídos, gustamos porque interviene por supuesto en el caso sobre todo de la Eucaristía, el sabor del pan y del vino, las especies del pan y del vino. En la liturgia hay algo visible que tiene que ver con el cuerpo, y esto aparecía en la definición como los signos sensibles que significan y realizan algo. Son acciones y elementos simbólicos, son signos. Hay acciones exteriores, realidades sensibles, que en la teología clásica se llamaba el signo o el sacramentum, lo que se ve. Pero todo esto revela, realiza, refleja, hace presente algo que no se ve. No se ve, pero se cree por la fe. De modo que, por ejemplo, si alguien se acerca a una celebración litúrgica de la iglesia y no tiene fe, se va a quedar solamente con la parte externa. Unas personas que se paran y se sientan, unas personas que cantan, unas personas que comen un pancito, perdón que lo diga así, pero es tal vez la visión de alguien que no tuviera fe, a un bebé que le echan agua, pero para nosotros todo eso exterior realiza y significa algo muy profundo, y eso lo creemos por la fe, la función sacerdotal de Jesucristo. ¿Qué está diciendo el catecismo con esa expresión? Primero, qué hermoso que haga referencia a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Esta imagen que colocaba recién, por supuesto toda imagen es inadecuada, pero este Cristo con una especie de casulla hermosa e imponente, es este Cristo mediador. Cristo que como verdadero Dios santifica al hombre, pero como verdadero hombre glorifica a Dios. Y entonces decimos que en la liturgia se ejerce, y aquí lo ejerce Cristo junto con la iglesia, su sacerdocio. Hay un culto, es una dimensión ascendente, entonces Cristo con su cuerpo, Él que es la cabeza, con cada uno de sus miembros, cada uno de acuerdo a su propia vocación, en su lugar en la iglesia,
dan culto integral, y diríamos culto integral al Padre. Pero la liturgia tiene también una finalidad descendente, que es la comunicación de la vida divina al hombre, la santificación del hombre. Entonces, la liturgia, podríamos decir, es un conjunto de celebraciones en las cuales, mediante signos sensibles y eficaces, se realiza la santificación del hombre y se da a Dios el culto público integral. Y esto lo hace Jesucristo, que sigue siendo el sumo y eterno sacerdote, pero no lo hace ya él solo, sino que ahora, después de su misterio pascual y de su ascensión a los cielos, lo hace junto con su iglesia, con su amada esposa, la iglesia, con su cuerpo que es la iglesia. Eso es la liturgia. La liturgia, que sabemos, no se reduce solamente a los sacramentos, sino que está compuesta de varios tipos de acciones. Aquí este cuadrito quizás puede ser para algunos de ustedes novedoso o revelador. Personalmente me parece que aclara mucho y que nos da una visión un poco más amplia de lo que es la liturgia, porque a veces pensamos, liturgia son solamente los 7 sacramentos. No, forman parte de la liturgia de la iglesia estas 4 clases de celebraciones: los sacramentos, los sacramentales, la liturgia de las horas y las exequias cristianas. Ya vamos a ver cómo define también el catecismo los sacramentos. Dentro de los sacramentos tenemos los 3 primeros, que se llaman de la iniciación cristiana, que son como 3 escalones, y realmente solo podemos llamarnos cristianos si hemos hecho la iniciación cristiana completa. Para algunos padres de la iglesia, incluso para algunas tradiciones, sobre todo orientales, el bautismo era apenas como un pequeño escalón, un primer escalón. Solamente cuando alguien se unía al cuerpo de Cristo en la Eucaristía era auténtica, y recién ahí se podía decir que era cristiano. Tenemos también 2 sacramentos de curación o de sanación: la penitencia y unción de los enfermos, cada uno con su propio matiz, por supuesto, y tenemos 2 sacramentos al servicio de la comunidad, es decir, que consagran a las personas, en el caso del orden, en un sentido estricto, cuando hablamos de consagrar. En el caso del matrimonio hay una cuasi consagración, así lo dicen también algunos textos, para el servicio de la comunidad, para la edificación de la iglesia. También tenemos entonces los sacramentales. Ya vamos a ver que la gran diferencia de los sacramentales con los sacramentos es que han sido instituidos por la Iglesia, los sacramentales, no instituidos por Cristo, y tienen una eficacia diferente a la que tienen los sacramentos. No actúan ex opere operato, sino que su eficacia depende, estrictamente hablando, fundamentalmente, de las disposiciones tanto del ministro como del que lo recibe. Dentro de los sacramentales podemos distinguir las bendiciones, las consagraciones y los exorcismos. Las bendiciones, bueno, son muchas de las celebraciones breves que hacemos, algunas de las cuales las pueden hacer también los laicos. Las consagraciones son bendiciones especiales que dedican, hoy se llama más dedicación más que consagración, personas u objetos de modo directo y total y definitivo al culto divino, como la dedicación de un altar, de un templo, o el orden de consagración de vírgenes, que se hace, por ejemplo, cuando una religiosa hace sus votos perpetuos, y los exorcismos, que son las celebraciones litúrgicas por las cuales la iglesia realiza la misión que le ha dado Cristo de expulsar a los demonios. Son celebraciones litúrgicas, no son sacramentos, sino que son un tipo específico de sacramental, donde se ejerce la autoridad de Cristo sobre el poder del mal. La liturgia de las horas es otro tipo de acción litúrgica. La iglesia santifica el tiempo reuniéndose a celebrar en la oración matutina, la oración vespertina, una oración más extensa como es la liturgia del oficio de lectura, las horas intermedias como se conocen la tercia, sexta y nona, y finalmente la oración antes del descanso, que es la oración de completas. Esas 7 horas litúrgicas así han quedado codificadas en Occidente, conforman lo que llamamos la liturgia de las horas. Así la iglesia, la esposa de Cristo, incesantemente está uniéndose aquí en la tierra a la alabanza que los ángeles y los santos le dan a Jesucristo y al Padre en el cielo. Y las exequias cristianas son un tipo diferente de acción litúrgica. ¿Por qué un tipo diferente? Porque en las exequias los destinatarios de la oración de la iglesia no son
fundamentalmente las personas vivas, aunque también había oraciones por los familiares de la persona fallecida, sino que a través del misterio de la comunión de los santos, quienes estamos aquí todavía en la tierra, que formamos parte de la iglesia peregrina o militante, nosotros pedimos que alguien que ha fallecido sea purificado de su pecado y sea admitido en el banquete de bodas del Cordero, sea admitido en la visión beatífica, en la visión divina. Si un hermano nuestro está en el purgatorio, que gracias a la oración de la iglesia pueda ser admitido a la contemplación definitiva del rostro de Dios. Como segundo elemento, por supuesto, las exequias cristianas van a tener una eficacia de consuelo para la familia y una también importancia pedagógica, una enseñanza, una evangelización sobre el misterio de la muerte, de la salvación eterna. Pero la finalidad principal es pedir por aquel que ha fallecido para que pueda entrar en la visión definitiva del rostro de Dios. Dentro entonces de las acciones litúrgicas, la Eucaristía va a formar parte de los 7 sacramentos y va a formar parte de los sacramentos de la iniciación cristiana. Vamos ahora entonces a definir, junto con el catecismo, qué son los sacramentos. La palabra sacramentum en la antigüedad romana significaba sobre todo juramento sagrado. Y fue Tertuliano, el escritor eclesiástico antiguo, no es padre de la iglesia porque lamentablemente no murió en total comunión con la Santa Sede, fue el primero que la incorporó al lenguaje cristiano. Sobre todo porque vinculaba el juramento que hacían los soldados, ese juramento sagrado de fidelidad, a la visión cristiana, de la vida cristiana como una milicia. Entonces, aquellos que queremos servir a Cristo Rey y queremos enrolarnos en su ejército, le queremos pertenecer a Él para siempre, ¿no? Por eso hacemos como un juramento y sellamos una alianza con Él. Pero también en la palabra sacramento viene ligada a un signo sagrado. Después se la interpretó así, sobre todo con San Agustín, y antes de tener el sentido específico de los 7 sacramentos, las 7 acciones litúrgicas que nosotros ya conocemos y así hemos recibido nuestra propia catequesis, tenía un sentido más amplio. Hablaban del sacramento o de esta dimensión sacramental cuando la acción de Dios se había hecho visible. Dios, que vivía eternamente en una comunión de amor perfectísima en el misterio de la Santísima Trinidad, había salido de su ocultamiento, se había revelado. Por lo tanto, se hablaba de toda la historia de la salvación como una especie de sacramento. Lo invisible se había hecho visible. Eso está muy presente en los primeros padres de la Iglesia. Y de hecho, se ha retomado en la teología más próxima a nosotros decir que Cristo es el sacramento del Padre. ¿Por qué decimos Cristo es sacramento del Padre? Porque nadie ha visto al Padre, el Hijo es quien nos lo ha contado, y porque dice Jesús, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Pero no sé, espero que se pueda entender esta relación. El Dios invisible se hace visible. Por lo tanto, toda la historia de la salvación podemos decir que es como un gran sacramento. La vida intratrinitaria sale y se manifiesta a los hombres en la economía salvífica. Cristo es el primer sacramento, sacramento del Padre. Y en segundo lugar, se dice también que la Iglesia es sacramento universal de salvación. Esta afirmación está contenida en el Concilio Vaticano II. Algunos se horrorizaron y les pareció equívoco. ¿Cómo vamos a decir que la Iglesia es un sacramento? No eran 7 los sacramentos, ahora se está diciendo que son 8. Es que se está usando la palabra sacramento en un sentido análogo. ¿Por qué la Iglesia es sacramento universal de salvación? Porque es signo visible de la comunión de Dios con los hombres y de los hombres entre sí. La Iglesia hace visible ese misterio invisible que es la comunicación de la vida divina que ha acontecido y que aún Dios quiere que siga aconteciendo también para nosotros en la historia. Pero entonces la palabra sacramento tiene un sentido bien, pero bien específico. ¿Qué son? Dentro de lo que venimos hablando desde la teología litúrgica, los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina.
Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Ahí tenemos una primera definición. Después vamos a hablar específicamente de la eficacia. Entonces son signos eficaces de la gracia. Como signos, cada sacramento a lo largo de la historia ha ido evolucionando. Por ejemplo, si nosotros vamos al siglo I, vamos a ver cómo se celebraba la Eucaristía en el siglo I, el bautismo en el siglo I, la unción de los enfermos en el siglo I, cómo era la realidad del orden sagrado en el siglo I. El signo ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Hay elementos que son esenciales y que nunca pueden cambiar. Hay otros elementos que pueden ir cambiando y que pueden ser adecuados a la cultura y que se han ido diversificando. Nosotros pensamos que en los primeros 3, 4 siglos la iglesia se difundió rápidamente por todo el mundo y no había un nivel de comunicación como el que tenemos hoy. Por lo tanto, los signos o las celebraciones, la dimensión visible de los sacramentos, evidentemente que era un poco diferente y a veces bastante diferente de acuerdo a la diversidad cultural del lugar a donde llegaba. Pensemos, por ejemplo, cuando llega el Evangelio a la India, en lo que después va a derivar en lo que llamamos el rito Siro-Malabar o Siro-Malankar, tan distinto de la iglesia que llegó a la Galia, y así se desarrollaron algunos ritos específicos, pero había un núcleo que nunca cambiaba. Por eso vemos que en los sacramentos hay algo que viene de Cristo y que no puede cambiar, hay algo que es esencial, y hay otros aspectos más periféricos, más accidentales, que sí pueden cambiar, que sí pueden ser modificados y que la iglesia, la autoridad eclesiástica, puede modificar. Ahora, ¿son signos de qué? De la gracia. Cuando decimos gracia, estamos abarcando toda la teología de la gracia. La gracia es la participación de la vida divina. La gracia es la comunicación que hace Dios de su propia vida íntima, de esa comunión perfectísima que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otros pueden llegar a decir, no, la gracia es una persona. De hecho, los teólogos clásicos distinguían entre la gracia creada y la gracia increada. La gracia increada es el Espíritu Santo. Y no sería erróneo decir que cada sacramento comunica el Espíritu Santo, porque comunicando el Espíritu Santo nos da la intimidad con Cristo, nos da la intimidad con el Padre, nos introduce en el corazón de la vida trinitaria. Pero cada sacramento tiene, además de la gracia santificante, que en algunos casos la devuelve, en otros la da por primera vez, como el bautismo, en otros la aumenta, tiene lo que llamamos las gracias sacramentales. ¿Por qué destaqué instituidos por Cristo? Porque la Iglesia siempre afirmó que Cristo es el autor de los 7 sacramentos. ¿Cómo si no la Iglesia podría asegurar su eficacia? Si no hubiera sido Cristo mismo el que tuviera la deliberación y la determinación de asociar determinado rito a una comunicación específica de su amor. Pero Cristo lo instituye y lo confía a la Iglesia. En algunos de los 7 sacramentos, el momento de la institución es evidente y muy, muy claro. Pensemos, por ejemplo, en la reconciliación. Juan 20, 21, 22. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Punto. No hay cómo dudar de que Cristo estaba confiando a su iglesia el poder de perdonar los pecados en su nombre. En otros sacramentos, como por ejemplo la confirmación, no es tan claro el momento en el cual podemos decir, acá Cristo instituye el sacramento de la confirmación, pero sin duda que procede de él, porque así lo ha receptado la iglesia, como algo que le viene dado y que la iglesia solamente administra y que por supuesto modifica en aquello que es modificable, teniendo en cuenta el bien de los fieles. Por estos sacramentos nos es dispensada la vida divina, la gracia. Acá hay como un volver a decir esto mismo, vida. Los sacramentos dan vida, vida verdadera, vida espiritual, vida abundante, vida de Dios en nosotros. Estos ritos visibles, bajo los cuales los sacramentos son celebrados, significan y realizan signos eficaces, significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Incluso hay una fórmula que no está en el catecismo, pero está en la teología sacramentaria que dice, realizan lo que significan. Por eso es importante el cuidado del rito exterior, porque el rito exterior
revela, manifiesta la gracia invisible que se está comunicando. De modo que entonces el agua para el bautismo tiene que ser agua y tiene que estar limpia y tiene que ser verdaderamente agua, no puede ser otro elemento. ¿Por qué? Bueno, primero porque es el elemento esencial del sacramento, pero en segundo lugar, si el bautismo borra el pecado original, o sea, lava, limpia, purifica, tiene que ser agua limpia, no puede ser agua con barro, pero además, si es símbolo del Espíritu Santo, si se comunica la vida divina, en las Sagradas Escrituras el Espíritu Santo es simbolizado especialmente en el Evangelio de Juan a través del agua. Realizan lo que significan. Por lo tanto, el signo exterior es importante y es tan importante que si el signo exterior no es bien realizado, puede suceder que el sacramento no sea realizado válidamente. Vamos a poner un ejemplo en el punto siguiente. Pero dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Y aquí recordemos entonces que no podemos pensar en los sacramentos como algo mágico. Esté como esté, lo reciba como lo reciba, esté pensando en ellos o no, esté atento o distraído, siempre el sacramento me santifica. Y no, tenemos que decir que de parte del ministro sí hay una garantía de la acción de Dios, pero de parte del que lo recibe es muy, pero muy importante la debida y la adecuada preparación. ¿Cómo obran los sacramentos? Obran ex opere operato. El Concilio de Trento dijo así, utilizó esta expresión que venía de la Edad Media, por el hecho mismo de que la acción es realizada. Es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo, realizada una vez por todas. Si se realiza la acción tal cual la Iglesia nos propone realizarla, ese sacramento es eficaz, independientemente de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, porque el sacramento no depende de la santidad del ministro, sino del poder de Dios. La reflexión en torno a esto ya comenzó en el siglo III, en el siglo IV, sobre todo principio del siglo V con San Agustín, en una controversia con los donatistas, porque claro, había algunas personas que se habían ido de la iglesia, habían caído en apostasía y seguían administrando bautismo. Y entonces se preguntan, bueno, ¿el bautismo administrado por personas que habían caído en la apostasía es válido? Y hay una gran controversia. Entonces va a triunfar la postura de la iglesia, que es, sí celebraron el bautismo tal cual está instituido por Jesús y tenían la intención de hacer lo que hace la iglesia, ese bautismo tuvo su eficacia, aun cuando el ministro no estuviera en plena comunión con la iglesia. Y lo mismo podríamos decir, y esto por supuesto ojalá jamás ocurriera, si un sacerdote estuviera en pecado mortal, pero administra la absolución a un penitente y lo hace con las palabras de la fórmula indicada por la iglesia, la absolución es válida y esa persona efectivamente recibe el perdón de los pecados, siempre y cuando, por supuesto, esa persona tenga las debidas disposiciones interiores. Y si un sacerdote está distraído a la hora de celebrar la Santa Misa, ojalá nunca ocurriera, ojalá nunca me ocurriera, pero pronuncia las palabras y tiene intención de hacer lo que hace la iglesia, el cuerpo de Cristo se hace presente en el altar, más allá de que este sacerdote no se santifique a sí mismo y por supuesto que esto pueda significar un obstáculo para la fe de los creyentes, porque cuando un sacerdote, cuando no estamos totalmente concentrados, atentos y piadosos, podemos constituir una piedra de escándalo para que los demás hermanos crean en la presencia real de Jesús. Sin embargo, la eficacia está asegurada por la Pascua de Jesús y por la fuerza de las palabras que han sido pronunciadas y de las acciones que han sido prescritas. Por lo tanto, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, que el ministro tenga intención de hacer lo que hace la Iglesia, esa es la fórmula técnica, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que lo recibe.